se les detecta recién la sordera, o cómo adquieren la lengua. ¿Cómo adquiere la lengua un niño oyente en comparación con un sordo? ¿Sí? Nosotros como oyentes, desde el vientre materno, ya estamos mamando, adquiriendo lengua de forma natural. ¿Sí? Nuestra madre se comunica con nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y ese ser que se va formando, que tiene ya todo el potencial para trabajar una lengua en su cerebro, va adquiriendo lengua, la va procesando, con el paso del tiempo la termina de desarrollar. Pero el niño sordo no la adquiere, porque esa lengua es oral y no la está recibiendo. Imaginemos la situación, siempre digo yo, muestro el ejemplo más gráfico. Tenemos una madre, ¿qué madre cuando tiene a su bebito y lo está cambiando, le está cambiando la ropa? No, ay, mi cosita linda, mira lo que te hiciste, te ensuciaste todo, te vamos a cambiar el pañal, te hiciste popó. Ay, mira, la puerta, viene papá. Toda esa información que le estamos dando, que es lengua que le estamos brindando a nuestro niño, cuando es un niño sordo, no la está recibiendo. Entonces, ese mundo que se está formando dentro de él está vacío, vacío de significado. No sabe si un niño oyente, un bebé, un niño, no sabe cuando la madre desaparece, va y viene, qué está sucediendo. Imaginen dentro de la cabeza, del pensar de ese niño sordo, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde adquieren los niños sordos la lengua? Ese potencial lingüístico. ¿En qué edad es que se desarrolla la lengua en un ser humano? ¿En qué edad es lo primordial que se desarrolla, ¿no? De 0 a 5 años, cuando se potencia la lengua. El niño sordo en ese momento está en un limbo. ¿Sí? Entonces después es mucho más difícil que pueda adquirir una educación en el mismo tiempo que un oyente. ¿Sí? Las escuelas para sordos tienen un sector, por así decirlo, maternal, cuando se detectan los casos de niños, de bebitos que tienen problemas auditivos, y en algunos casos se trabaja, pero es mínimo el número de bebitos que hay. Se potencia para que los padres aprendan la lengua de señas que su hijo va a utilizar, la lengua natural de su hijo. Se brindan cursos, tanto en la escuela para sordos como en distintas instituciones, y los cursos para familiares son gratuitos, pero no se ve a la familia meterse en el tema, inmiscuirse en el tema, y muchas veces se encuentran, a los padres que se niegan rotundamente a la lengua de señas, que no quieren, no reconocen a su hijo como persona sorda, como un ser hablante de otra lengua, que quieren potenciar el oralismo, ¿sí? Y después a otros padres, yo les llamo a los papás más negados, que dicen, no, si yo con mi hijo me comunico, yo hablo con mi hijo, yo hablo, sí, yo lengua de señas más o menos hablo con mi hijo. Y yo me pregunto, ¿qué es hablar con ese hijo? Es decirle, vení, vamos a comer, anda a bañarte, ahora ya no juegues, apaga la tele. ¿Eso es comunicarse? ¿O la comunicación, lo que desarrolla, lo que potencia al ser humano, es otro tipo de habla? Esa habla que se supone que todos nosotros tenemos y que no es la que nos brinda la tele o esos dibujitos en movimiento, porque el sordo ni siquiera la naturaleza da. Entonces, ¿dónde está adquiriendo la lengua de señas ese niño? ¿Dónde está adquiriendo lengua ese niño? ¿Cuánto tiempo va pasando desde que, por ejemplo, en Uruguay, 2004, si no recuerdo mal, se estableció como norma el decreto de ley que dice que se tiene que hacer el screening auditivo a todo bebito recién nacido, después de que es detectada la sordera y que pasa por el canal, ese puente de que haya dicho yo que son reconocidos por los médicos y los atacan como un niño que tiene una falencia, un niño que tiene una discapacidad, que se los quiere implantar o se los quiere poner un audífono, bla, 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 todo eso. Mientras, ¿qué está pasando con ese niño que no está adquiriendo lengua? ¿Sí? Que su potencial de desarrollo como ser humano no está siendo motivado. ¿Sí? Entonces, esa es una gran problemática que tiene Uruguay, que tiene que trabajar a profundidad, porque mientras no trabajemos esa primera área, por más que tengamos la escuela para sordos y que supongamos que es lo ideal, se perdieron unos cuantos años de avance de ese niño, ¿no? De progreso. Después llegamos a la escuela, en los mejores casos, con niños chicos, 4, 5, 6, 7 años, en donde a veces vienen de otras escuelas que detectaron que ese niño era muy inquieto en la clase, que no hacía caso, que tenía problemas de conducta, que vendía con tales o cuales trastornos arriba ya diagnosticados, y era que no tenía un buen registro auditivo, y por eso termina derivado de la escuela de sordos. ¿Sí? No es que se detectó a tiempo la sordera, ¿sí? A veces son otros profesionales, sino el pediatra, el primer encargado se supone de detectar la sordera, o la familia,
Y uno se pregunta a veces cómo la familia puede estar 4, 5, 6, 7, 8 años y no darse cuenta que el niño es sordo o que el niño tiene, porque no tiene por qué ser sordo 100%, ¿no? Sino darse cuenta que hay una pérdida auditiva, que hay pérdida de información importante en su vida, ¿no? Acceden a la escuela, cursan en la escuela, como decimos, que es método oralista, tiene formadores, instructores sordos que hablan en la lengua de señas, tienen maestros que saben la lengua de señas, y en donde en la escuela para sordos se potencia la enseñanza del español como segunda lengua, no como primera lengua como no está en nosotros, sino como se enseñaría, por ejemplo, a nosotros el inglés como una segunda lengua. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos maestros que trabajan en las escuelas para sordos han sido capacitados para la enseñanza del español como una segunda lengua? En la carrera de magisterio, de maestro, no se trabaja eso, porque se enseña el español como primera lengua. Entonces, ¿cuántos de esos maestros están capacitados realmente para enseñar el español como segunda lengua? ¿Cuántos de los maestros que trabajan en la escuela para sordos hablan lengua de señas fluidamente como para poder comunicarse con los niños sordos? En la escuela de sordos sí, en Montevideo, por ejemplo, hay un intérprete trabajando, pero no es el rol del intérprete estar en la clase, como lo sí es en el liceo, porque la autoridad máxima, por así decirlo, en una clase en primaria es la maestra. Entonces, esa maestra es la que tiene que tener un dominio cabal de la lengua de señas. ¿Qué es ese dominio cabal? ¿Cuántas maestras realmente están capacitadas? ¿Sí? Llegamos al liceo. En el liceo se ve la gran diversidad lingüística de los chicos sordos que acceden, en donde tenés, sordos que no hablan lengua de señas, el sordo que habla una modalidad de lengua de señas de X lugar, otros que apenas tienen una lengua, ¿sí? Y ahí está el rol, el trabajo del equipo que trabaja en los liceos de poder dar una lengua estándar, ¿sí? a la población sorda. ¿Qué es esa lengua estándar? ¿Qué le llamamos a esa lengua estándar? Es como si fuera el nuestro español, ¿sí? Este español estándar en el que todos hablamos, por más que cada uno somos diferentes y tenemos educaciones diferentes, podemos todos entre todos comunicarnos. ¿Por qué no se da eso en la lengua de señas? Porque primero, nosotros como oyentes pasamos todos por la escuela. Nuestros formadores, los maestros, también pasaron por la escuela y hicieron todos los grados de capacitación para poder formar con ese modelo y sacarnos, somos todos diferentes y salimos todos igualitos, así que yo digo de la escuela. Entonces tenemos ese gran método formador. ¿Los maestros de sordos tienen ese método formador para enseñar sordos? No, porque en la enseñanza que hay para los maestros no se trabaja el tema sordera, ¿sí? No se trabaja cómo educar sordos. Entonces cada maestro, ahí sí, más con su librito. Si cada maestro además enseña con su librito, cada maestro enseña con la lengua de señas que tiene. Entonces ahí la diversidad de lenguas. Desde el maestro que tiene un niño sordo en su clase, estoy hablando de educación pública, y no sabe nada de lengua de señas, cómo trabaja ese niño, cómo cursa ese niño, qué aprende, qué no aprende, a otro que medianamente tiene una lengua y al otro que le hablan en la lengua de señas, por ejemplo, en la escuela de acá en Montevideo o en Salto, ¿sí? Entonces, no hay una lengua estándar de la lengua de señas, ¿sí? Nuestra lengua del español tiene años de trayectoria donde se nos forma día a día de cómo debemos hablar, de cómo debemos escribir, tenemos normas, la Real Academia Española regulariza cómo tenemos que escribirle como segundo como hablarlo. En lengua de señas eso no existe. Entonces, ¿será posible una estandarización de la lengua de señas? Sí, pero no a corto plazo. ¿Tá? Y además, mientras no existan diccionarios monolingües, ¿y qué quiero decir con diccionarios monolingües de lengua de señas? Es que no se acceda a una descripción de una seña a través de una palabra del español. O sea, yo busco cómo se dice casa, que está escrito en español, y accedo a la seña de casa. Pero si no sé cómo se dice casa o qué significa casa, no voy a llegar a la seña de casa. Como nosotros tenemos nuestro diccionario, yo busco en español una palabra y me da el significado en español. Eso sería un diccionario monolingüe en lengua de señas. En el año 2010 se empezó a trabajar en este tema de la creación de un diccionario, por así decirlo, monolingüe, con un equipo integrado por la Escuela de Salto, la Escuela de Montevideo, la Tecnicultura Uruguaya en Lengua de Señas y el área de Psicología de la Facultad de Psicología, el área de Psicología Genética de la Facultad de Psicología. Empezaron a trabajar en un proyecto llamado Textualidad Registrada en Lengua Trelsu, en donde se potencia trabajar, crear un diccionario monolingüe en lengua de señas. Se crean señas, se filman las señas,
y después se le da una descripción, una definición de esa seña también firmada en el lenguaje de señas, ¿sí? Esto es sumamente importante, ya que hablamos de que hay educación bilingüe, ¿sí? Pero el estudiante sordo, ya sea de primario, de secundario o de la Universidad de la República, ¿puede acceder a estudiar en lengua de señas? Ejemplo, a nosotros nos mandan a estudiar en la escuela, no sé, la Guerra Grande, ¿sí? El estudiante sordo, ¿cómo accede a estudiar sobre la Guerra Grande? Tiene que caer en la lectura de un texto escrito en español. Y si no maneja el español, no tiene por qué es su segunda lengua, no tiene por qué manejarlo, no tiene por qué entenderlo. Entonces, hay videograbaciones que vendría a ser el registro de lengua de señas sobre cada una de las temáticas. Entonces, hablamos de una educación bilingüe, pero hasta ahí nomás, en los nombres. Yo siempre digo que es en el nombre, es muy bonito la temática, pero después en la realidad no está plasmada así, porque la persona sorda no puede acceder libremente a la educación. Lo que hablaba yo antes, la persona sorda es bilingüe, puede acceder a la información en las dos lenguas, o es monolingüe, solo se tiene que basar en esa lengua de señas nada más y quedar acotado a qué información puede acceder, ¿sí? O en el español nada más y solo maneja en español, o es apenas semilingüe, casi bilingüe, ¿sí? ¿Maneja realmente o la lengua de señas o maneja realmente en todo su potencial el español? ¿O está en el medio ahí, está en un limbo que no se sabe ni una cosa ni la otra? ¿Sí? Bueno, ¿para qué fue toda esta presentación? Todo este tema que traté de desarrollar, para dejarlos pensando en todo lo que hay para trabajar con la comunidad sorda, en todo lo que hay que potenciar en los educadores sordos, en el trabajo con intérpretes, en el trabajo en aula, en cómo trabajar lengua en la comunidad sorda, ¿sí? No es solo poner un intérprete en un acto, en cualquier acto que sea, cualquiera, no es solo poner un intérprete en un medio de televisión, sino que esa población pueda acceder realmente a la información. Porque si a mí vienen acá y me habla una persona en español, en nuestro español estándar, de física cuántica, yo, Silvia, no le voy a entender nada. Entonces, si a una persona sorda la traemos acá, le ponemos el mejor intérprete en lengua de señas que hable de esa física cuántica, por decir cualquier tema, o bajemos muchísimo el nivel, por así decirlo, ¿sí? Sin desmerecer a la persona sorda, hablamos de cuál otro tema. Si la otra persona no tiene información, porque no ha accedido a información, por mejor intérprete que tenga al lado, la información no llega. Y por más señas nuevas y bonitas que tenga el intérprete, no va a llegar la información, porque la otra persona tendrá esa seña, la conocerá, no la conoce, pero no sabe el significado, no tiene el concepto refinado de lo que eso realmente significa. Entonces, la idea de presentar esto fue contar cómo ha sido la historia, que es muy reciente los trabajos de bilingüismo que se dan, que sí, que se trabaja mucho en el reconocimiento de la lengua de señas, pero que todavía estamos en pañales en la educación. Después de una pausa que vamos a hacer, Adriana, que es profesora en biología, les va a contar toda su experiencia, de cómo ha sido pasar por toda su enseñanza oralista y cómo después tuvo un cambio muy importante en su vida. Bueno, ellos se les va a contar. Era simplemente para que ustedes conocieran de la temática. Muchas gracias. Bueno, te cuento que no sé cómo pararla. Yo la maestra No la he logrado parar. Ah, no lo lograste parar.